El silencio como supervivencia ante la llegada del poder, un análisis maquiavélico. En las intrincadas dinámicas del poder y la fortuna, el príncipe debe comprender que la ascensión no solo trae consigo la satisfacción de la ambición, sino también un peligro palpable y estratégico. Es un error fundamental del hombre común confundir la llegada de una bendición con el final del conflicto. Sobre la fortuna revelada. Cuando la fortuna se manifiesta en forma de riqueza o influencia, no se trata simplemente de un cambio en la comodidad personal, sino de una reconfiguración geopolítica en el orden social. En el momento en que las puertas, que antes permanecían infranqueables, se abren de súbito, la posición del individuo en el mundo se transforma instantáneamente. Se pasa de ser invisible a visible. Se transita de ser irrelevante a mensurable. Se deja de ser inofensivo para ser digno de vigilancia. Por esta razón, Nicolás Maquiavelo, con su fría y aguda observación de la naturaleza humana, advertiría que los hombres nunca se encuentran en mayor peligro que cuando comienzan a ascender. El poder, al igual que el fuego, es detectado de inmediato y, al serlo, despierta la oposición que yacía dormida mientras el individuo era insignificante. Cuando el caudal llega, el silencio no es una práctica mística ni una demostración de humildad moral, es, en esencia, una necesidad estratégica para la supervivencia. Ciertas adquisiciones y avances deben ser protegidos en un silencio no anunciado, lejos de la estridencia de la celebración pública. El ejemplo de la estrategia florentina. El príncipe debe emular la astucia de los primeros Medici en Florencia. Estos no exhibieron su riqueza al momento de adquirirla, por el contrario, se movieron con la discreción de simples mercaderes, vistiendo como hombres comunes y hablando como iguales. Su oro circuló silenciosamente a través de bancos, matrimonios estratégicos y la concesión de favores, mientras las familias rivales, confiadas en su propia supremacía, permanecían ajenas al cambio inminente. Cuando la ciudad de Florencia finalmente advirtió quién controlaba realmente el entramado del poder, la consolidación estaba completa y era demasiado tarde para detenerlos. Maquiavelo observó este patrón con implacable precisión. El poder que se revela demasiado pronto invita al ataque antes de que las defensas hayan sido debidamente construidas. Silencio, posicionamiento estratégico, no secreto. El silencio en este contexto no debe confundirse con el mero secreto, sino con un posicionamiento estratégico. La mayoría de los hombres, por una vanidad imprudente, exponen su futuro con la boca antes de que los cimientos estén firmes. Anuncian una semilla antes de que se desarrolle en un sistema. Revelan un acuerdo antes de que esté legalmente protegido. Celebran el impulso antes de que se transforme en apalancamiento consolidado. En esta peligrosa ventana entre la exposición inicial y la consolidación, nacen los enemigos, a menudo no ruidosos ni abiertamente hostiles, sino silenciosos y sonrientes. Estos son aquellos que comienzan a recalcular su relación con el ascendente en el preciso momento en que perciben su elevación. Cuando los ojos equivocados perciben un ascenso prematuro, la interacción social cambia. La conversación y el tono se alteran. Las bromas adquieren un filo sutil. Las preguntas se convierten en vigilancia disfrazada. La envidia se propaga como una corriente fría bajo aguas aparentemente tranquilas. Maquiavelo afirmó que los hombres olvidan más rápidamente la muerte de un padre que la pérdida de una herencia, una verdad que subraya cómo el interés gobierna la lealtad con más vehemencia que el afecto. Cuando la posición mejora, ciertos individuos dejan de ver al ascendente como una persona para empezar a verlo como un recurso explotable, una amenaza a neutralizar, una escalera para su propio ascenso. Ninguno de estos roles confiere seguridad. La llegada de la riqueza no es un motivo para el jactancioso alarde, sino una prueba de si se comprenden las reglas inmutables del poder. La regla del ocultamiento y la estructura. La primera regla del poder naciente es el ocultamiento, no de forma perpetua, sino hasta que la estructura esté finalizada. El poder que aún no puede defenderse debe permanecer invisible. La élite moderna, consciente de esta máxima, lo sigue rigurosamente. Las family offices, oficinas familiares, no emiten comunicados. Los billonarios en fases tempranas de acumulación no publican sus balances. La verdadera acumulación se lleva a cabo a través de capas silenciosas de propiedad, estructuras societarias discretas, asociaciones tácitas y corredores invisibles de influencia. El ruido es para aquellos que aún mendigan validación. El silencio es para aquellos que aún se encuentran en el proceso de construcción. El dinero no solo altera la comodidad material, sino que modifica la geometría del individuo en el orden social. Se ocupa ahora un espacio que otro deseaba, temía o resentía.
Todo cambio en la jerarquía inevitablemente genera fricción. Es un fenómeno trágico y recurrente que muchas personas logren soportar la pobreza con dignidad, pero colapsen bajo la prosperidad con estulticia, hablando demasiado pronto, moviéndose con ostentación e interpretando un momento inicial de fortuna como el desenlace, cuando en realidad es solo el comienzo de la exposición. El mapa de las debilidades. Cuando la riqueza toca a la puerta, el mundo no felicita al individuo, sino que lo mide, lo sondea y lo evalúa. Prueba donde se encuentra el punto blando de la regulación, que pariente se convierte en curioso y quien se transforma en un pedigüeño. Viejos conocidos se metamorfosean en emprendedores nocturnos. Todos buscan explotar cuán cerca pueden acercarse al fuego del éxito sin ser consumidos. Si el príncipe anuncia su posición antes de que ésta pueda ser defendida, les está entregando un mapa detallado de sus puntos débiles. Maquiavelo instruye que quien desea prever el futuro debe consultar el pasado. Cada ascenso rápido en la historia que culminó en un colapso repentino dejó las mismas huellas de exposición prematura. Celebración emocional. Confianza pública antes del control privado. Generales romanos que desfilaron con excesiva grandilocuencia antes de asegurar la lealtad de sus legiones fueron los primeros en ser traicionados. Fundadores de tecnología que anunciaron riquezas antes de establecer una armadura legal se vieron sepultados en litigios y trampas de capital. Atletas que hicieron públicos sus contratos antes de construir su protección vieron cómo las fortunas se disolvían a través de la codicia de la familia, amigos y falsos consejeros. Cuando el dinero llega, el silencio se convierte en la armadura del poder, no espiritual, sino estratégica. Otorga el tiempo precioso para observar sin ser observado, mapear lealtades sin declarar alineamiento, construir muros de defensa antes de invitar a los huéspedes. Si este estudio sobre la estrategia de la discreción y el ascenso ha sido de vuestro agrado, el príncipe os pide una muestra de vuestro apoyo. Suscribíos para no perderos futuros análisis de las dinámicas del poder. Dad un me gusta para que el algoritmo favorezca esta sabiduría. Comentad vuestras propias observaciones sobre la ascensión y la envidia. Compartid este conocimiento con aquellos que aún no han comprendido el peso estratégico del silencio. El príncipe debe profundizar en la comprensión de la vulnerabilidad inherente al ascenso y cómo la revelación prematura de la fortuna no solo atrae la atención, sino que la convierte en una invitación al ataque estratégico. La vulnerabilidad del poder en formación. Es un principio inmutable de la guerra y la política que es más fácil destruir al hombre que asciende que derrocar al ya establecido. De igual forma, en el ámbito de la fortuna, es estratégicamente más sencillo sabotear una semilla que asaltar una fortaleza. El error más común de los hombres consiste en asumir que el peligro se manifiesta después de la publicidad. La cruda verdad es que el peligro se activa por la publicidad antes de que el éxito esté consolidado. Antes de la revelación, el individuo se mueve con total libertad, invisible y sin ser rastreado. Sin embargo, una vez que la posición es expuesta, cada movimiento se convierte en objeto de análisis riguroso. El silencio es la armadura que mantiene al individuo intrazable mientras aún está en proceso de formación y lo conserva móvil mientras la competencia y los rivales siguen en la fase de conjeturas. El príncipe debe reconocer que el mundo no solo observa las fortunas manifiestas, de hecho, detecta el cambio antes de la riqueza. Nuevos ritmos se perciben antes que los nuevos activos. Una nueva confianza se nota antes que los coches nuevos. Una nueva calma se advierte antes que el nuevo dispendio. El cambio esencial se filtra a través del comportamiento mucho antes de que se haga visible en los balances financieros. Por lo tanto, el individuo debe gobernar no solo lo que muestra sino también lo que señala. La hesitación es una señal de vulnerabilidad. La conversación suelta es un signo de ligereza. La generosidad repentina es una bandera roja. Las señales invitan a la atención convoca la presión, y la presión, inevitablemente, revela las debilidades. Cuando el dinero llega, la gratitud no debe confundirse con la necesidad de exposición. La gratitud puede ser un acto interno y silencioso, la estrategia, en cambio, debe ser intrínsecamente silenciosa. Solo el necio anuncia una ventaja antes de que haya sido asegurada y fortificada. Maquiavelo advertiría que los hombres nunca son más débiles que en el momento en que se sienten más fuertes, creyendo que el éxito inicial es la protección. Este es el momento más peligroso, pues crea la ilusión de seguridad donde aún no existe ninguna. Hay quienes pierden fortunas no por ser atacados con destreza, sino por moverse como si el ataque fuera imposible. Pensaron que el éxito era protección, cuando en realidad era provocación.
El silencio es lo que distingue al hombre que simplemente recibe dinero del hombre que sobrevive al poder. La supervivencia es la primera fase de la dominación, pues antes de que se pueda utilizar la riqueza, primero se debe vivir el tiempo suficiente para conservarla. La riqueza como desveladora de la naturaleza humana. En el instante en que la posición social se altera por la riqueza, la naturaleza humana se adelanta. La fortuna no corrompe la lealtad, simplemente reorganiza los incentivos. Los incentivos son el motor real que gobierna el comportamiento de los hombres. Antes de tener influencia, palanca, se era meramente tolerado. Después de adquirirla, se es rigurosamente calculado. Por ello, Maquiavelo advirtió que las amistades construidas sobre la igualdad rara vez sobreviven al desequilibrio. El equilibrio de poder se desplaza, y con él, la química emocional de todas las relaciones circundantes. Algunos admirarán, otros competirán abiertamente, y la mayoría deseará silenciosamente la caída del ascendente, sin admitirlo ni siquiera ante sí mismos. Muchos creen que la envidia se asemeja al odio, pero la envidia, como arma sutil, a menudo se disfraza de preocupación, consejo, afecto solícito. Se infiltra con preguntas bajo el pretexto de la curiosidad. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cómo lo lograste? ¿Cuál es tu próximo paso? ¿Estás en presencia del poder? No son preguntas inocentes, sino un acto de reconocimiento y reconocimiento de la amenaza. Maquiavelo observó que los hombres rara vez atacan cuando son ignorantes, atacan cuando comprenden. El silencio del ascendente impide que el rival obtenga dicha comprensión. Aquellas personas que se sintieron cómodas con la lucha del individuo se inquietan con su ascenso, no por desprecio a su persona, sino porque su elevación reorganiza la clasificación invisible dentro de sus propias mentes. El éxito no se define por lo que el individuo ha logrado, sino por lo que obliga a otros a confrontar sobre sí mismos. El crecimiento se convierte en un espejo no consentido, y los hombres, al enfrentarse a su reflejo de insuficiencia, lo resienten. El ataque no siempre es abierto, con mayor frecuencia, es una labor silenciosa de socavamiento. Por esta razón, las mayores amenazas para el ascendente no provienen de los enemigos ya conocidos, sino de aquellos que alguna vez se sintieron sus iguales. El colega que compartió quejas. El amigo que compartió inseguridades. El pariente que se sentía superior por estatus. Estos lazos fueron construidos sobre limitaciones compartidas. Cuando la limitación desaparece, el vínculo se debilita, y la debilidad atrae la manipulación, no la lealtad. El pensador florentino enseñó que los hombres son más rápidos en volverse en contra del príncipe cuando creen que ya no son necesarios para él, no necesariamente porque deseen perjudicarlo, sino porque buscan preservar su propia importancia y relevancia. El silencio estratégico retrasa esta percepción crítica. Mantiene las relaciones en un estado de ambigüedad el tiempo suficiente para que el ascendente pueda observar la verdadera postura de aquellos a su alrededor. Los que mantienen un trato estable, antes y después del ascenso, son raros y, por lo tanto, inestimables. Pero no se les puede identificar si el individuo anuncia todo con demasiada prontitud. Finalmente, la riqueza también expone la propia naturaleza del ascendente. Antes, la paciencia era impuesta por la necesidad, ahora debe ser elegida por la disciplina. Antes, la contención era supervivencia, ahora es una prueba de carácter. Muchos hombres se mantuvieron leales, humildes y cautelosos, no porque fueran fuertes en virtud, sino porque estaban hambrientos. El poder revela si esas cualidades eran una máscara impuesta por la necesidad o una virtud elegida. El colapso bajo la prosperidad. Es una paradoja histórica que tantos hombres que soportaron la pobreza con estoicismo se desmoronen bajo el peso de la abundancia. Esto ocurre porque fueron entrenados por la necesidad y la carencia, y no por la sabiduría y la disciplina interna. Cuando la presión cambia de forma, pasando de la amenaza externa de la privación a la amenaza interna de la soberanía, pierden su orientación estratégica. Maquiavelo insistiría en que la riqueza somete al hombre a pruebas de fortaleza que son fundamentalmente diferentes a los músculos de la supervivencia. La abundancia prueba. La fuerza de voluntad, juicio de poder evalúa si el hombre es capaz de posponer la gratificación incluso cuando no existe una fuerza externa que lo obligue a hacerlo. La disciplina, gobierno propio examina si puede decir no cuando todas las puertas se abren de súbito. El carácter, revela si puede gobernarse a sí mismo cuando el mundo comienza a complacerlo. La mayoría de los hombres fracasa en esta silenciosa prueba mucho antes de que su colapso sea de conocimiento público. La extorsión emocional y el derecho asumido.
Al adentrarse la riqueza en la vida del ascendente, surge un fenómeno psicológico crucial en su entorno. Las personas se vuelven generosas con los recursos ajenos. Los allegados gastan el dinero del ascendente en su propia imaginación antes de que éste lo gaste en la realidad. Atribuyen el excedente a sus propias necesidades sin haberlo solicitado formalmente. Sienten un derecho de acceso no porque se les haya prometido algo, sino porque la existencia de la riqueza les recuerda aquello de lo que ellos carecen, y la carencia siempre busca suministro. El silencio es la coraza que protege al príncipe de la extorsión emocional disfrazada de lealtad. La culpa enmarcada como obligación moral. Una vez que los recursos del ascendente son visibles, sus límites también lo son, y muchos intentarán negociar y forzar esos límites mediante la presión, en lugar del respeto mutuo. Es por ello que las familias de élite, con una sabiduría ancestral, no solo ocultan sus bienes, sino que ocultan principalmente sus intenciones. Entienden que la riqueza revela a los observadores mucho más que el simple poder de compra, revela la trayectoria, la capacidad y la influencia futura. Y es esta influencia futura, no lo que se tiene ahora, sino lo que se está volviendo capaz de hacer después, lo que verdaderamente alarma a aquellos que piensan en términos de dominancia. La peligrosa espiral de la generosidad visible. Incluso la generosidad debe ser rigurosamente gobernada. Dar, cuando es visible, atrae la dependencia, y la dependencia, una vez formada, se convierte en una palanca de chantaje contra el benefactor. Maquiavelo advirtió que los beneficios que se otorgan abiertamente crean obligaciones que luego se transforman en exigencias, reivindicaciones. Estas exigencias, una vez negadas por el benefactor, se convierten instantáneamente en resentimiento y hostilidad. La generosidad silenciosa evita esta espiral. La ayuda prestada sin anuncio público no puede ser convertida en una deuda social a ser cobrada. La prueba vertical de la gratitud. Existe, aunque Maquiavelo lo expresaría en términos de fría causa y efecto, una verdad trascendente. Cuando el poder incrementa la posición de un hombre, se observa si éste aún comprende que el poder se sostiene por sí mismo. Se revela si la gratitud del hombre permanece vertical, dirigida hacia el origen de la fortuna, o si comienza a inclinarse horizontalmente hacia el aplauso público y la validación externa. En el momento en que la satisfacción del hombre se desplaza del alineamiento interno al reconocimiento externo, su declive ya ha comenzado, aunque su cuenta bancaria siga creciendo. El silencio mantiene la identidad anclada mientras el estatus cambia. Previene que el individuo se convierta en un símbolo público antes de haber dominado ser un mayordomo privado de su propia fortuna. Los enemigos sonrientes. La mayoría de los hombres asume que las amenazas llegan con hostilidad. Sin embargo, las fuerzas más destructivas después del éxito llegan sonriendo, ofreciendo asociación, partnership, inversión, oportunidad, aceleración de la expansión. Apelan a la velocidad, desaconsejando la cautela, y prometen multiplicar lo que se ha construido lentamente a cambio de acceso, visibilidad o control. Por ello, el silencio sigue siendo esencial, incluso después de la primera oleada de éxito, no solo por temor al ataque declarado, sino por la necesidad de discernir quién se acerca para alinearse estratégicamente y quién se acerca para extraer recursos. La única forma de ver con claridad es permanecer inmóvil mientras los demás se mueven alrededor del ascendente. Es una dura verdad, no todos los que celebran el ascenso del príncipe desean que llegue sano y salvo a su destino. Algunos solo quieren cabalgar a su lado el tiempo suficiente para cosechar lo que puedan antes de que éste se estabilice. El enemigo final. Es en este punto donde el peligro comienza a volverse hacia adentro. Una vez que el hombre comprende la naturaleza interesada de los otros, aprende que el enemigo final que le espera es el mismo. Este enemigo, que reside en el interior, es mucho más paciente y peligroso que la envidia externa. El príncipe se enfrenta ahora a la autodestrucción por medio del ego, la velocidad y la exposición prematura. El veneno de la velocidad. La riqueza, al introducirse en la vida del individuo, actúa como un multiplicador del movimiento y un compresor del tiempo. Transforma los impulsos en resultados visibles en el lapso de una sola decisión. El dilema crucial es que los mismos instintos que mantuvieron al hombre vivo y cauteloso en la escasez, lo destruirán en la abundancia si no son redisciplinados bajo un nuevo código de conducta. Maquiavelo instruyó que la fortuna favorece a los audaces, pero únicamente cuando esa audacia está gobernada por el cálculo. La audacia sin gobernanza no es más que una velocidad aumentada hacia el colapso. La mayoría de los hombres no pierden sus fortunas por robo o por infortunios del mercado,
sino por la emoción que invierten en sentirse poderosos, inteligentes o establecidos. Gastan para sentirse poderosos. Invierten para sentirse más inteligentes de lo que son. Expandirse para demostrar que han llegado. Hablan para sentirse vistos. Cada una de estas acciones emocionales genera una fuga de influencia y recursos. El mercado no destruye la mayoría de las fortunas, el ego lo hace. El hambre que antes guiaba la disciplina lentamente se transforma en un apetito voraz y desmedido. El mismo fuego que construyó la escalera de ascenso es el que, sin control, comienza a quemar la casa. Este patrón es universal. Atletas que, tras firmar contratos inmensos y sentirse invencibles, pierden millones por donaciones a amigos, demandas y temerarias inversiones. Ganadores de lotería que se arruinan en pocos años, no porque el dinero fuera escaso, sino porque el sistema interno del hombre no estaba preparado para gestionar tal volumen. Millonarios de tecnología o cripto que hacen fortunas en el ruido y las pierden en el ruido, al confundir el impulso, momentum, con la maestría consolidada. Maquiavelo los resumiría con una sentencia única: asumieron que la fortuna era lealtad, olvidando que la suerte es solo impulso, nunca protección. El peligro de la celebración prematura. La celebración prematura es uno de los indicadores más fiables del colapso inminente. La celebración se percibe como la llegada, engañando al sistema nervioso para que crea que la vigilancia y la atención ya no son necesarias. Pero en el instante en que la vigilancia estratégica decae, comienza la extracción. Se anuncia una victoria, e inmediatamente el mundo comienza a cobrar un peaje sutil. Acceso y confianza. Generosidad y visibilidad. Obligaciones y asociaciones. Cada una de estas concesiones lleva consigo costos ocultos. El mundo promueve la velocidad porque ésta beneficia a aquellos que llegan tarde para reclamar lo que el ascendente construyó temprano. Dicen, escala rápido, expande rápido, multiplica rápido, muestra rápido. Sin embargo, el príncipe debe adherirse a una ley de hierro de la gobernanza. La consolidación debe siempre moverse más lentamente que la adquisición. Los imperios que se expandieron más rápido que su orden interna se desintegraron. Roma y todas las dinastías que se extendieron demasiado antes de que sus instituciones maduraran lo aprendieron. En las finanzas personales, la misma regla se aplica. Dinero sin control se convierte en exposición, no en poder. El gasto emocional y el ego. La tentación de demostrar el éxito es otro veneno silencioso. Los hombres gastan no por necesidad, sino porque son observados o creen serlo. Construyen estilos de vida basados no en una visión estratégica, sino en la oposición, buscando superar o igualar a otros. Compran confirmación en lugar de seguridad. La ironía es que cuanto más ruidoso es el estilo de vida, más débil es el fundamento. El ruido compensa la inestabilidad. El silencio acompaña la soberanía. Maquiavelo observó que los hombres que ascienden repentinamente se comportan a menudo como si su ascenso fuera permanente, cuando es meramente provisional hasta que ha sido protegido por el sistema. Se relajan demasiado pronto y confían demasiado en la publicidad. Asumen que la visibilidad equivale a la legitimidad, pero la legitimidad verdadera proviene de la permanencia, y la permanencia se logra mediante la estructura, la cual exige tiempo en la oscuridad. Incluso la generosidad se vuelve peligrosa cuando el ego la toca. Dar para ser admirado crea una cadena de dependencia que el donante percibirá más tarde como acoso. Dar para ser visto encadena al individuo a las percepciones de aquellos a quienes ayuda, y una vez encadenada, su libertad disminuye. Donar silenciosamente preserva la dominancia, donar en voz alta invita a la obligación. Maquiavelo comprendía que los regalos crean deudas, y las deudas invitan a futuras exigencias. Solo el secreto disuelve estas exigencias antes de que se formen. Dios puede aumentar los recursos del hombre, pero Maquiavelo advertiría que el diablo gana su influencia a través de la forma en que estos son utilizados. El orgullo no se manifiesta en un grito, sino en el susurro que dice que ahora el individuo es diferente, elevado, con derecho a la facilidad y la tranquilidad. Cuando este pensamiento es abrazado prematuramente, la vigilancia se pudre. La voz interna cambia de necesito ser cauteloso a me lo merezco. Para el mantenimiento de esta sabiduría estratégica y para armar a futuros príncipes contra la aceleración autodestructiva, os pido que os suscribáis. Para asegurar la continuación de este estudio, dejad un me gusta. Que la aprobación sea el tributo de los lectores. Comentad. Las reflexiones agudas siempre son bienvenidas. Compartid. Para que esta instrucción no se pierda en el olvido. El gasto emocional y las alianzas sentimentales.
La fase crítica del declive interno comienza cuando las acciones del ascendente dejan de ser estratégicas para volverse emocionales. Gasto emocional. El dispendio deja de ser una inversión calculada para convertirse en una liberación de tensión o una reafirmación del ego. Alianzas sentimentales. Los pactos se establecen en función de lazos afectivos o gratitud, en lugar de un cálculo táctico de intereses mutuos y utilidad. Disciplina convertida en memoria. El rigor y la contención, que antes eran un hábito forzado por la necesidad, se convierten en un recuerdo nostálgico. La mayoría de los colapsos parecen repentinos solo para el público. Internamente, son filtraciones lentas, pequeñas excepciones diarias a las reglas autoimpuestas, pequeñas indulgencias, pequeñas revelaciones y permisos otorgados a las personas equivocadas. El hombre confía demasiado en un amigo, que lo cuenta a un tercero, y éste lo revela a un competidor. Antes de que el ascendente se dé cuenta, su posicionamiento estratégico ha sido diagramado por extraños que jamás han estrechado su mano. Movimiento como piedra, no como fuego. La velocidad del ascenso también expone al individuo en el ámbito legal. Se dejan los trámites formales atrás, los compromisos verbales se interpretan como vinculantes, las asociaciones se forman sin estructuras de salida preestablecidas, el capital se otorga sin cláusulas de recuperación, clawbacks, y los títulos se asignan sin limitación. Cuando la corrección llega, lo hace sin aviso, pero con documentos legales. Por esta razón, el verdadero poderoso se mueve como la piedra, no como el fuego. El fuego es impresionante y visible, pero se consume a sí mismo. La piedra acumula presión en silencio y, sin previo aviso, remoldea los paisajes. Si la riqueza es fuego, el silencio es piedra. Sin la piedra, el fundamento interno, el fuego arde sin control hasta la extinción. Las antiguas dinastías instruían a sus herederos a minimizar el éxito no por temor a la admiración, sino por temor a la atención. $, atención /inversa Rictarrow escrutinio /inversa Rictarrow concurso /inversa Rictarrow derrota $. Cuanto más silenciosa es la fase de consolidación, más irreversible se vuelve el resultado final. Si el ascendente siente el impulso de anunciar su progreso para mostrar la magnitud de lo construido, debe detenerse. Ese impulso no es confianza, es inseguridad disfrazada. Es la vieja hambre de validación buscando una nueva audiencia. En ese momento, la fortuna se revierte, porque la trampa final antes del poder duradero no es la traición de los otros, sino la impaciencia dentro de uno mismo. Si el individuo no domina esta impaciencia, la visibilidad llegará antes que la invencibilidad, y la visibilidad sin invencibilidad es solo una cuenta regresiva. El poder soberano y la propiedad pública. Aún después de que la disciplina ha sido restablecida, hay un último campo de batalla, pues incluso el silencio debe ceder ante la necesidad de acción. Llega un momento en que el éxito no puede permanecer completamente invisible, los signos sutiles se manifiestan. Esta es la etapa más peligrosa, no porque el individuo sea débil, sino porque la visibilidad es ahora inevitable. Cuando comienza la visibilidad, la prueba final es si el poder del individuo permanece soberano, bajo su control, o si se convierte en propiedad pública, sujeto a la opinión y exigencia externa. Maquiavelo enseñó que el verdadero poder no es ruidoso ni se anuncia, moldea el entorno de manera tan profunda que ya no necesita hablar. El hombre que necesita exhibir su autoridad no la posee realmente. El hombre que necesita exhibir su riqueza aún no la controla. La exhibición es un signo de inseguridad, una prueba de que la estructura interna aún negocia la validación con el mundo exterior. A este nivel, el objetivo ya no es el crecimiento, sino la permanencia, y la permanencia se construye a través de la invisibilidad estructurada. Por eso, los mayores centros de riqueza en el mundo son lugares silenciosos, bancos privados, oficinas familiares, estructuras de trust cuyos nombres nunca aparecen en los titulares. Los ricos ruidosos son consumidos por el ciclo mediático, las dinastías ricas construyen en el silencio. Las verdaderas élites no compiten por la atención, porque la atención invita a la extracción. Cada dólar público atrae demandas de depredadores privados, regulación gubernamental, opinión pública, interés político. En el momento en que la riqueza se convierte en una identidad pública, deja de ser una herramienta estratégica para convertirse en un pasivo constante. Maquiavelo advertiría que la reputación de poder solo es útil cuando no provoca desafío. Cuando lo hace, el gobernante queda atrapado en una defensa interminable. Incluso la generosidad debe operar ahora en las sombras. La donación pública no solo inspira, sino que atrae demandantes y crea narrativas en las que otros se sienten con derecho a participar.
La donación silenciosa evita toda esta espiral. Para asegurar que estas enseñanzas de estrategia y control perduren y asistan a vuestra ascensión, os ruego que os suscribáis. Para mantener viva la voz de la sabiduría, dejad un me gusta. La aprobación es la moneda que permite la continuación de este estudio. Comentad. El intercambio de ideas fortalece la comprensión. Compartid. Para que la élite silenciosa se multiplique. La protección estratégica de la generosidad. La generosidad, cuando se ejecuta en el silencio, protege tanto al donante como a la estructura de la riqueza. Permite que la influencia se mueva sin trazar líneas que posteriormente se conviertan en cadenas de dependencia y exigencia. La famosa máxima de que la mano izquierda ignore lo que hace la derecha no se fundamenta solo en la pureza moral, sino en la protección estratégica. El crecimiento y la multiplicación de la fortuna no se dan sobre aquello que es tratado con teatralidad, se multiplican sobre lo que es tratado con reverencia. Cuando la gratitud se convierte en performance, el flujo de la bendición se seca. Cuando la gratitud permanece privada, la corriente continúa siendo invisible y fluida. La lección es idéntica, ya sea articulada por las escrituras o por Maquiavelo. Aquello que se convierte en identidad se hace vulnerable, aquello que se mantiene como responsabilidad se estabiliza. El silencio como filtración. En esta etapa avanzada, el silencio ya no es solo protección, se transforma en filtración. No todos deben presenciar el proceso del ascenso. Algunos solo pueden tolerar el resultado, pero envenenarían la infraestructura si se les permitiera el acceso a la operación interna. El silencio es el mecanismo que determina quién permanece fuera de los portones sin la necesidad de una confrontación abierta. El ascendente sentirá la presión de explicarse. Las personas indagarán sobre el cómo, buscando métodos y probando aperturas. Algunos se acercarán con admiración. Otros, con un ofrecimiento de sociedad. Otros, con una necesidad astutamente disfrazada. No todo apretón de manos merece una participación, no toda sonrisa merece la entrada. Maquiavelo advirtió que las alianzas formadas sin una necesidad táctica se transforman en una carga. El silencio otorga el espacio inmaculado para evaluar la necesidad sin la contaminación de la emoción o la obligación. El guardián del ambiente interno. El príncipe debe proteger su ambiente interno con la misma ferocidad que el externo. El confort debilita la alerta, la facilidad embota la ventaja. Muchos hombres pierden la guerra después de ganar la primera batalla porque permiten que la estabilidad reemplace a la disciplina. La oración interna disminuye, los contratos de conciencia se relajan, los estándares se suavizan, y el hombre comienza a negociar con la conveniencia. La conveniencia es el asesino silencioso de las grandes estructuras. La rutina sin autoridad, el mismo ritual que condujo al ascendente a través de la escasez, debe preservarse en la abundancia, no por temor a perder dinero, sino porque se comprende la facilidad con que la estructura se disuelve sin la presión que la sustenta. El mundo externo puede moverse para complacer al ascendente, pero este no debe alterar su orden interno para igualar esa suavidad. En este punto de dominio, el dinero ya no es el mayor activo, el control lo es. El dinero puede ser recuperado, el control, una vez perdido, sobre la información, el tiempo, la reacción y la exposición, requiere un esfuerzo inconmensurable para reconstruirse. El hombre que controla estos elementos sigue siendo soberano incluso bajo escrutinio. El hombre que filtra estos controles desgasta su propia ventaja. Maquiavelo diría, con fría claridad, que la fase final del poder es cuando los otros creen entender la posición del ascendente, aunque nunca tocan el mecanismo que la sostiene. Ven el efecto, pero no la causa. Observan el resultado, pero nunca acceden al motor que produce la energía, volviéndola intocable. La postura de la humildad estratégica. Dios puede haber concedido el incremento, pero la carga de la sabiduría recae enteramente sobre los hombros del hombre. La mayor prueba de sabiduría no es cuán alto puede atribuir el éxito, sino cuán silenciosamente puede cargarlo sin ser alterado por él. Habrá un momento en que el mundo percibirá que el ascendente ya no es un hombre común. El deseo del príncipe es que ese momento llegue sin aviso, que la curiosidad se eleve sin confirmación y que la especulación avance sin verificación. El individuo no debe una narrativa a los observadores, solo debe orden a aquello que ha sido puesto en sus manos. La estructura debe hablar por él. La consistencia debe hablar por él. La ausencia de caos debe hablar por él. Cuando la vida del ascendente refleja soberanía en lugar de supervivencia, la explicación se vuelve innecesaria. El mundo ama la visibilidad, el poder ama la discreción. El mundo recompensa el performance, el poder recompensa el posicionamiento.
Cuando la riqueza se arraiga en el ruido, debe defender constantemente su derecho a existir. Cuando la riqueza se arraiga en el silencio, se convierte en una gravedad de fondo que atrae oportunidades sin divulgar la demanda. Directrices finales al príncipe. Cuando la fortuna llega, el príncipe no debe usarla para curar viejas heridas, probar que los críticos del pasado estaban equivocados, reorganizar jerarquías de la infancia. Estos juegos solo revelan que el pasado todavía domina al ascendente. Debe usarla para construir hacia adelante de maneras que nadie pueda interrumpir porque nadie puede ver completamente el alcance. Proteged vuestras rutinas. Proteged vuestra privacidad. Proteged vuestra información. Proteged vuestras distancias. Aprended el arte de la separación silenciosa. No es arrogancia, sino conciencia, no toda presencia merece proximidad. Y, por encima de todo, proteged vuestra postura interior. En el instante en que se comienza a pensar que se es el autor de lo que llegó a través del individuo, y no para él, el apoyo invisible se retira. Maquiavelo llamaría a esto la arrogancia que ciega a los gobernantes antes de su caída. Las escrituras lo llamarían orgullo antes de la destrucción. La posesión crea miedo, la responsabilidad genera flujo. Permaneced en silencio, no porque os ocultéis, sino porque comprendéis el costo de ser visto con demasiada claridad. Manteneos disciplinados, no porque temáis disfrutar, sino porque comprendéis la facilidad con que el placer se convierte en exposición. Manteneos humildes, no porque el mundo lo exija, sino porque la humildad es la única postura que puede sostener el poder sin ser aplastada por él. Cuando el dinero llegue, no se lo contéis a nadie. Dejad que vuestro sistema hable, dejad que vuestra estabilidad hable, dejad que vuestra contención hable, dejad que vuestra paz hable. El sonido más fuerte de la verdadera riqueza no es la celebración, es el control. Para la preservación de estas lecciones fundamentales que aseguran la duración del principado, os ruego que os suscribáis. Para continuar este legado de sabiduría, dejad un me gusta. En reconocimiento a la utilidad del análisis. Comentad. Las conclusiones forjadas en la reflexión son valiosas. Compartid. Para que otros puedan armarse con el secreto del silencio.